Buenas tardes. A continuación tenemos el taller En el camino al canon literario para la literatura escrita por mujeres en el Perú, a cargo de Eliana Vázquez Colichón. Eliana, catedrática universitaria, poeta, editora, crítica literaria y promotora cultural. Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales por la Universidad de Valencia. Realiza estudios de doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad de Alicante. Ha concluido los estudios del doctorado en Literatura Peruana y Latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Integra la directiva de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú. Además, fundadora y presidenta de la Asociación Educativa y Cultural Ventana Abierta. Es miembro del Círculo Andino de Cultura, gerente general del grupo EVC Perú-SAC. En 2001 publica el poemario Columna Vertebral bajo el sello editorial de Arte Reda. En diciembre del 2015 publicó y presentó su nuevo libro de poesía Desde el Otro Lado, bajo el sello editorial Mascapaicha. Se encuentra próxima a publicar. Interesa a 2 o 3 personas y no representa, ¿no?, a un universo mucho más grande. El 95% restante es el trabajo de la corrección y de la corrección y de la corrección. Creo haber aprendido de maestras como Elvira Ordóñez, como Carmen Luz Bejarano, que el trabajo, la misma Celide Chávez, el trabajo que hacen es corregir mucho, y creo que ese es el secreto para alcanzar una voz, porque una vez que los textos hablan por sí mismos, es como si los textos cobraran vida y de alguna manera te dijeran: ya, estamos listos como para salir, ¿no?, en una publicación. Los textos mandan. Yo siempre creo en esa magia. Yo, que escribo poesía exclusivamente, creo que los textos de alguna manera tienen vida y te mandan y establecen su propio orden, su propio ritmo, y finalmente tienes la edición. Pero eso cuesta años de trabajo, ¿no? A mí misma, el primer poemario me tomó creo que 7 años, el segundo otra tanda de 10, ¿no?, porque no tengo tampoco el tiempo exclusivo para dedicarme a la escritura, que me encantaría, pero combino mi actividad, ¿no?, con la docencia, entonces eso también absorbe mucho de mi tiempo, pero sí son años de trabajo y años de tirar y tirar papeles a los tachos de basura y de atentar contra los árboles. Es una pena. Felizmente ahora tenemos las computadoras, entonces ya podemos ir borrando archivos y borrando archivos, ¿no?, y llenando el ciberespacio con diferentes borradores. Creo que el secreto es ese, para encontrar una voz propia en la escritura de cualquiera de estos 3 géneros, es el trabajo constante, ¿no? Y definitivamente sí, mirar el mundo, mirar la realidad, ¿no?, pero ver qué más hay, ¿no?, decir algo que no se ha dicho, encontrar un camino, ¿no?, una referencia que no haya sido tan trabajada por otros escritores, porque en realidad desde los griegos hasta la fecha ya todo ha sido inventado, no hay nada nuevo que inventar, ¿no? Entonces, esta pandemia, no es la primera vez que el mundo vive una pandemia, entonces pónganse a pensar también en todo eso, ¿no? Entonces yo creo que es el trabajo constante, la corrección, la lectura, leer mucho. Quien pretende escribir tiene que leer mucho y leer de todo, leer de historia, de literatura, de geografía, de todo, ¿no?, porque de eso se alimenta. La literatura es un producto humano, finalmente. Gracias ahí por la pregunta, creo que he dado respuesta. ¿Alguna otra pregunta para no quedarme sin contestar nada? Que creo que ya estamos con tiempo. Una pregunta: ¿qué es lo que opinas acerca de que muchas mujeres no pueden acceder a educación, no pueden acceder a lecturas, ¿no? Como bien sabemos, Ada Montesinos luchaba por este derecho, ya que en los años 30 había incluso un sector más grande de mujeres que no tenía acceso a educación. Así es, y no solo Adela Montesinos, vas a también a Estrella Arroyo de Guedes, la escritora trujillana, quien también va a luchar por el derecho al voto de la mujer. Es decir, la historia de nuestra literatura es tan rica que sería maravilloso trabajar las biografías de todas estas escritoras que son nuestras madres, y gracias a ellas gozamos de los derechos que, aunque ahora nos parezcan pocos los derechos o los privilegios que tenemos las mujeres, son muchas mujeres atrás que han trabajado muchísimo para que nosotras gocemos de los
privilegios que ahora tenemos o de los pocos privilegios que ahora tenemos, pero nosotras tenemos que seguir en ese camino, seguir luchando. Sí creo que todavía en el Perú existen brechas educativas impresionantes, y eso lo digo como maestra, como educadora de carrera, como profesora de carrera. Sí creo que en el Perú nos falta mucho todavía. Esta etapa de la pandemia nos ha puesto sobre el tapete el gran tema de la brecha tecnológica. No es nada fácil para nuestros niños y jóvenes poder tener una buena conexión a internet. Es más, yo misma no la tengo, vivo en Lima, vivo en Santiago de Surco y mi conexión a internet es pésima por la zona donde vivo precisamente. Entonces, en realidad, si ustedes se ponen a pensar, esto pasa aquí en Lima, o sea, que imagínense qué pasa, ¿no?, en los rincones más alejados, en la selva, en Iquitos, en Amazonas, ¿no?, en Tacna, en Tumbes, en Piura, donde los chicos realmente no tienen ni siquiera la señal del televisor. O sea, eso es increíble, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI y el otro día escuchaba una noticia de una niña que tenía que trepar todas las mañanas al árbol más cercano porque donde ella se ubica, la señal de la radio no llega. ¿Se dan cuenta? Entonces sí tenemos una brecha todavía muy grande y muy importante en la educación en el Perú. Y no solo eso, tenemos un alto índice de analfabetismo que está conformado por niñas peruanas. Y eso acarrea una serie de problemas sociales a futuro. Si nosotros no nos preocupamos por la nutrición, por el analfabetismo y por todos estos problemas que pareciera que han desaparecido, pero en realidad no han desaparecido, siguen estando allí. Lo que pasa es que muchos de nosotros no conocemos el Perú profundo y es necesario viajar, conocer nuestro país, nuestra realidad. Hay pueblos donde la señal de internet no llega y no llegará porque no hay antenas, no hay siquiera carreteras. Yo he tenido la suerte de trabajar muchos años en el Ministerio de Educación y gracias a ese trabajo he podido viajar casi por todos los rincones del Perú y darme cuenta de que las diferencias son abismales, son muy grandes, lugares donde no hay luz, no hay agua, donde no llega la señal de radio, menos la del televisor y menos la de internet. ¿Se dan cuenta? Y eso está pasando ahorita, porque les estoy hablando de una noticia que acabo de ver hace menos de un mes, ¿no? Y si ustedes ponen además en Google cuál es la capacidad que tiene internet en el Perú, se van a dar cuenta que somos el país que tiene la menor capacidad de internet en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces también hay que preocuparnos por eso. Sí hay que preocuparnos por educar a nuestras niñas y a nuestros niños, porque de ellos depende el futuro nuestro, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. El Perú que soñamos, el Perú que queremos en equidad de género, en equilibrio, necesita de educación. La educación es la base fundamental para todas las sociedades, ¿no? Si no invertimos en educación como debe de ser y si no nos preocupamos por estos índices de analfabetismo, de desnutrición que tienen nuestros niños, pues tenemos serios problemas al futuro, porque ellos son los que van a gobernar nuestro país en un futuro no muy lejano. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Eso sería todo, Eliana. Perfecto. Muchas gracias por tu participación. Entonces yo antes de terminar, solo te pido que me des 2 minutos. Voy a terminar esta participación, esta intervención mía, que me hubiera gustado que fuera mucho más activa, es decir, estar en un auditorio rodeada de más personas y de más participación del público, ¿no? Porque de eso se trata, un taller. Voy a terminar mi participación con un poema de La palabra y su fuego, de este libro de Elvira Ordóñez, la única poeta viva que tenemos de la generación del 50. Poema 9, para que vean cómo la poesía se adelanta a su tiempo y cómo puede plasmar todas las circunstancias. Este libro fue publicado en Lima en 1998. Poema 9. En este odio estrangulado ya no hay amor que pueda rescatarnos, ya no hay sol que disipe nuestras ojeras hondas de rencor. Hoy que una larva negra momifica la sangre y la consume detrás de las ciudades incendiadas, el crimen resplandece como una antorcha inmune y en los colgantes pies de los ahorcados balancea el futuro nuestros pasos. ¿En qué infierno mitigar este furor de abismos? Qué ganas de gritar hasta partir las físulas del alma, qué ganas de gritar sobre los muertos nuestra elegía sentenciada, qué ganas de gritar hasta que huya el horror despavorido. Muchas gracias, tengan todos ustedes muy buenas tardes.
gracias a ti, Eliana. De todas maneras, consideramos que es importante que los autores apunten hacia el canon literario para que de esta forma su obra pueda ser recordada e inmortalizada. A continuación,